El contexto del conflicto y la importancia del informe final. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue creada tras el Acuerdo de la Paz en el 2016, con el objetivo de investigar graves violaciones de derechos humanos y de VIH. Digamos que ocurridas durante el conflicto armado en Colombia. Su informe final, titulado Hay futuro, hay verdad, denuncia crímenes sistemáticas cometidos entre 1958 y 2016, revelando patrones de violencia y obviamente afectaron a millones de colombianos. Este video se centrará en 5 emblemáticos, digamos que ejemplifican la crudeza del conflicto, la responsabilidad del Estado y los actores armados, así como el impacto, digamos que irreversible en las víctimas. Estos casos no son hechos aislados, sino demuestran una violencia estructural que exige memoria, justicia y reparación integral. El primer caso, la masacre de Boyacá, en el año 2002, un crimen contra la humanidad. El 2 de mayo del 2002, digamos que la población de Boyacá, en Chocó, quedó atrapada en medio de un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares, denominados autodefensas. Cientos de civiles, incluyendo mujeres, niños, se refugiaron, digamos que en la iglesia de Bellavista, creyendo que sería un lugar seguro. Sin embargo, las FARC lanzaron cilindros bomba contra el pueblo y uno de ellos impactó directamente en el templo, asesinando 79 personas, 45 de ellas menores de edad. Este caso fue clasificado por la Comisión de la Verdad como un crimen de lesa humanidad, ya que violó el principio de distinción del DDH, que prohíbe que ataques contra civiles. El Estado colombiano también fue señalado por su falta de protección a la población, a pesar de las advertencias previas sobre el riesgo inminente. 2 décadas después, las víctimas siguen exigiendo verdad plena y reparación colectiva, pues muchos cuerpos nunca fueron identificados. Esta información obviamente está en la fuente de la Comisión de la Verdad, en su capítulo 3, en su página 145, denominado así, Informe de Boyacá, 20 años después. El segundo caso, los falsos positivos y la crisis de derechos humanos en el ejército. En el año 2012 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se registró, digamos que una de las prácticas más aberrantes del conflicto, los llamados falsos positivos, donde miembros del ejército asesinaron a civiles inocentes, en su mayoría jóvenes pobres, digamos que para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Según la Comisión de la Verdad, se estima que hubo más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, casos emblemáticos como los de Soacha, donde varios muchachos fueron engañados con ofertas de trabajo y luego ejecutados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, condenó a Colombia por estos crímenes, señalándolos que fueron cometidos en un contexto de impunidad y presión institucional por resultados. A pesar de las condenas internacionales, la justicia colombiana ha avanzado con lentitud. Menos del 10% de los casos han sido judicializados, dejando a miles de familias sin respuestas. Fuente de información, obviamente el informe final en su página 167 de Human Rights Watch Colombia, también lo denomina como falsos positivos, siguen en la impunidad. Como caso número 3, el secuestro de Ingrid Betancourt y la política del terror. El secuestro de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt en el año 2002, parte de las FARC, se convirtió en un símbolo internacional de la barbarie del conflicto. Betancourt permaneció cautiva durante 6 años junto con otros rehenes en condiciones inhumanas en la selva. Su liberación en el 2008, mediante la Operación Jaque, reveló al mundo la práctica sistemática del secuestro, digamos, como método de financiación y presión política por parte de la guerrilla. La comisión documentó que más de 21.000 colombianos fueron secuestrados entre 1990 y 2016, muchos de ellos
aún desaparecidos. Este caso evidenció la debilidad del Estado para proteger a figuras públicas y civiles, así como la necesidad de mecanismos efectivos contra la impunidad. Digamos que este caso está obviamente en la página 188 del informe denominado Secuestro en el conflicto armado. Como caso número 4, tenemos el exterminio de la Unión Patriótica, conocida como la UP, un genocidio político. La Unión Patriótica surgió en los años 80 como un proyecto político fruto, digamos que de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, entre 1984 y 2002, sus miembros fueron víctimas de un exterminio sistemático. Dicen que más de 5.000 militantes fueron asesinados, incluyendo alcaldes, congresistas y 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo León y Bernardo Jaramillo. La comisión determinó que este fue un genocidio político ejecutado por paramilitares con la complicidad de agentes estatales. En el año 2020, la Corte condenó a Colombia por este caso, pero las víctimas aún esperan una reparación integral que incluya garantías de no repetición. Este caso lo podemos encontrar, digamos, en la página 175, Unión Patriótica versus Colombia. El caso número 5, violencia sexual contra mujeres y comunidades LGTBIQ+. Uno de los crímenes más silenciados, digamos que del conflicto, fue la violencia sexual